残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱輝く少年よ神話になれ Bienvenidos una nueva vez más a este programa, su programa favorito de la semana en TV Buca. Nuestro programa llamado Romanos que hablan. Hoy, ¿qué traemos a colación? Traemos guerras y conflictos sociales en Roma. Como ustedes sabrán, las guerras eran algo normal, eran algo constante. Cada primavera surgían guerras con los pueblos vecinos para poder anexar ciertos territorios, traer beneficios, y esos beneficios generalmente iban hacia la aristocracia. Estos beneficios, al ser lanzados, al ser beneficios principalmente para la aristocracia, traía unos problemas, o sea, había ciertos descontentos sociales porque decían, oye, a mí me falta plata, ¿por qué tú tenés más y yo cada vez me tengo menos? Ahí empiezan a surgir unos problemas sociales, empiezan a haber desigualdad social y por lo tanto esto llevó a que hubieran guerras sociales. Y es lo que veremos el día de hoy. Vamos a traer grandes invitados, vamos a traer expertos, conocedores que nos van a explicar todo este tema. Vamos a traer un invitado espectacular que nos va a dejar totalmente claro, nos va a responder nuestras dudas. El profesor Alejandro Bancalari viene al final del programa. Ustedes lo esperarán con ansias. Es un destacadísimo académico, totalmente popular, simplemente espectacular. Así que ustedes cuando lo conozcan sabrán que es alguien excepcional. Sin vacilación, podríamos decir que comenzamos ya. Como ustedes sabrán, tras haber expulsado a los etruscos, Roma se transformó en una república. Esta república regida principalmente por los patricios. El ejército romano, que era principalmente compuesto por plebeyos, decidió rebelarse en contra de estos patricios para poder acabar con la desigualdad. Sobre este conflicto nos va a hablar nuestro destacado investigador Gabriel Oliva, quien nos va a contextualizar, nos va a contar las causas en qué consistía y qué ocurrió durante ese periodo. Con esto doy paso a mi compañero Gabriel Oliva. Al inicio de la República Romana hubo un conflicto que muchos historiadores encuentran clave para la caída de la monarquía romana. Este conflicto es el que se denomina el patricio plebeyo, el cual empieza en el año 509 a.C. Aquí hay que entender, y voy a tratar de contextualizar lo mejor posible, y es que en aquellos tiempos los patricios eran los que tenían la opción y eran los únicos que podían optar a cargos políticos, y la gran mayoría de estos mismos tenían el poder económico de las tierras. Muy pocos plebeyos, pero muy pocos eran dueños de tierras, y eran muy contados los casos. Entonces esto genera un disgusto en gran parte de la población, que no puede optar ni a cargos políticos ni a tener sus propias tierras, y que además muchos de ellos eran deudores, tenían deudas que al momento de entrar en guerra o ir en campañas, como no se les asignaba un sueldo y
y no podían trabajar sus mismas tierras o no trabajaban las tierras de los mismos patricios, se quedaban sin dinero y tenían que pedirle préstamos a estos mismos. Aquí pasa uno de los puntos más claves para el inicio y la evolución de este conflicto, y es en el año 494 a.C., cuando Roma estaba en guerra con uno de sus vecinos, los vascos, y el ejército aquí, que estaba compuesto lógicamente en su gran mayoría por los plebeyos, dijeron: ok, no vamos a participar, nos vamos a ir y nos vamos a situar en el Monte Sacro a formar nuestra propia ciudad y nos vamos a quedar ahí, libres entre comillas, o independientes entre comillas. Esto abrió las puertas a las negociaciones con los patricios, porque en plena guerra y sin el grosso de tu ejército es difícil poder salir vencedor y no ser conquistado. Uno de los primeros cambios que se hicieron luego de estas negociaciones fue la creación de una magistratura, la cual se denominó el tribuno de la plebe, el cual buscaba dar un resguardo o una protección a los plebeyos. Y ya después, luego de esta creación de esta magistratura, se crea la edilidad de la plebe. Esta edilidad le daba poder a la plebe para tener el control de las finanzas que se tenía en el templo de Aventino, para luego posteriormente en el 456 publicar la Lex Icilia. Esta Lex Icilia le daba a la plebe las tierras de los patricios de Aventino para distribuirlas dentro de la misma plebe, lo cual no había pasado nunca antes. Se le están asignando tierras a las personas que no tenían tierras, y se le estaba también dando una magistratura o un cargo político a las personas que no podían optar. Entonces fueron dos cambios sumamente grandes. Y luego ya para el 450 se logra quizás el cambio más importante y más significativo dentro de estos años, y era que los patricios y plebeyos se vieran de la misma manera ante la ley. Y esta creación se le denomina las 12 tablas, que sería el código jurídico romano en esos tiempos, y que hacía que todos aquellos que fueran ciudadanos, ya fueran patricios o plebeyos, fueran tratados de igual manera ante la ley. Y ya para el año 367, los tribunos de la plebe, que era la magistratura creada ya anteriormente, que también no solamente buscaba proteger a los plebeyos, sino que tenía participaciones políticas, ya sea de creación de leyes, que son aquí tres importantes, que a través de Cayo Liciano y Lucio Sextio promulgan tres leyes que fueron sumamente importantes para la plebe y para el mundo romano como tal. La primera de ellas fue que la plebe podía optar al cargo de consulado, cosa que no había pasado antes. Luego, limitar la cantidad de tierras que podían tener la gente, ya sean patricios o plebeyos, y luego suavizar las condiciones de deuda. Y aquí ya este conflicto se frena entre comillas, y ya después todo esto de la república cambia y pasa a ser un imperio. Pero más o menos esta es la idea de lo que fue el conflicto patricio-plebeyo. Continuando siguiendo la misma línea, desde ese entonces ser ciudadano romano era algo muy, muy importante. Te daba muchas posibilidades y te abría muchas puertas. Por lo tanto, es que comienza y surge la denominada guerra social. La guerra social era un conflicto que se dio entre Roma y sus aliados por el querer tener la ciudadanía romana para poder ser parte de los beneficios que un ciudadano romano. Es por eso que Vicente Riquelme y Pablo Arellano nos van a ilustrar sobre qué ocurrió, qué se dio durante ese conflicto, las causas, los hechos, para poder seguir avanzando de esta
guerra social. Para conocer los antecedentes de esta guerra y conflicto entre los aliados y los romanos, tenemos que viajar a lo que ya sería el pasado y posicionarnos en la Segunda Guerra Púnica. Si bien Roma logra imponerse sobre Cartago en esta Segunda Guerra, no fue sino una muestra clara de estructura expansionista e imperialista que tomaba Roma en sus momentos. No obstante, tal estructuración paulatina se debió por ayudas, en gran medida de sus soci populi romanos, es decir, aliados latinos e itálicos. Pero Roma tenía otros planes para los socios, de manera que ellos, en contingencias militares, emprendían un rol crudo durante las batallas o cuando debían posicionarse en situaciones estratégicas con un factor de riesgo bastante considerable para ellos, y estar en tiempo de servicio activo mayor que los propios romanos inclusive. A partir de esto, se ve la compleja situación de tensión y deterioro que poseían ambas castas sociales, que se verá incrementada por los abusos y arbitrarios comportamientos de magistrados romanos para con los socis. Muchos de los latinos y itálicos se fueron a Roma con el objetivo de poder encontrar una mejor calidad de vida en ámbitos económicos, sociales y políticos, pero hechos como la liberación de pagar el tributo para las cibes únicamente en el 168 y no así para los socis, demostraba que no había ningún vislumbre de beneficio en el Estado romano en el cual para ellos y solamente se esmeraban en dejarlo en una situación y calidad de inferioridad para las demás castas sociales que habían en ese momento. Sin duda alguna, la relación Roma-aliado no era la mejor, y solo se vio un aumento de la tensión entre ambas partes, sobre todo para el bando de los soci, que con el tiempo irá aumentando su tensión y lo hará notar. Ejemplo de esto es el suceso del año 133, donde Tiberio propone la ley agraria, según la cual el Estado romano debía recuperar del ager público, es decir, este campo público, grandes lotes de tierra para poder distribuirla entre los ciudadanos pobres. No obstante, los aliados itálicos, al no poseer la conocida civita romana, no podían ser llamados para participar de tal hecho, lo que generó un malestar por la violación de las cláusulas de tratado vigentes entre Roma y los aliados. Pero cabe mencionar que tal acto fue rechazado producto de Escipión Emiliano, quien acepta proteger a los socios itálicos, pero lamentablemente pocos eran aquellos los que estaban a favor de los aliados, y evidentemente el Senado no era uno de ellos. De manera que el mismo pueblo, en conjunto con el Senado, se manifestaron en oposición por la ayuda hacia los aliados. El 129 a.C., Escipión fue encontrado sin vida. Aquel hombre que estaba decidido a ayudar a los itálicos y aliados había desaparecido, y sin duda alguna encontramos aquí dos hechos esenciales. Por un lado, lo que sería la reforma de Tiberio, y dos, la inesperada muerte de Escipión, por lo que se estima que aquí fue en el momento clave donde la solicitud de la ciudadanía romana comenzó a adquirir un valor importante dentro de la sociedad itálica. De tal forma, gran porcentaje de latinos e itálicos para ya el segundo siglo antes de Cristo optaban y aspiraban la civita romana. Los años y los hechos fueron transcurriendo, dejando en claro que los latinos, por un lado, o por una ley, podían ya alcanzar a la ciudadanía mediante una simple inscripción de Roma, siempre y cuando estos dejaran lo que sería un hijo en la ciudad de origen. Una vez más, la sociedad itálica no poseía tales beneficios. El descontento era visible, la relación entre Roma y los socios se estaba deteriorando cada vez más, y ya para el 125 a.C., Fluvio Flaco, un electo cónsul y un viro agrario del partido Gracano, propuso lo que sería una rogatio, es decir, lo que en derecho constitucional romano se refiere a un proyecto de ley presentado ante una asamblea del pueblo. Tal rogatio confería a los itálicos que lo desearan las civitas, y por otro el ius provocationis, es decir, el derecho a apelación. Evidentemente, el actuar de Flaco no sentó de buen agrado dentro del Senado y se lleva una tenaz oposición contra su proyecto, marcando así una etapa decisiva en las relaciones entre Roma y sus aliados. Sumado a este antecedente, a la próxima guerra social, encontramos el suceso de la insurrección de Fragel, Polonia Latina. La insurrección de Fragelae, o Fragel, es la respuesta directa a la negativa del Senado por el rechazo del rogatio que había presentado Fluvio Flaco anteriormente. A pesar de su acto de revelación, Roma de forma inmediata lo aplacó, es decir, a pesar del acto de revelación que había presentado Fragel, Roma lo aplacó, lo eliminó instantáneamente, demostrando que ni siquiera frente a una colonia que le había ayudado en el pasado y que se había mantenido fiel hasta ese momento, poseía favoritismo alguno. Tal acto
el que Roma haya eliminado a Fragile prácticamente, lo toma como un aviso para aquellas futuras revueltas o movimientos separatistas para contra Roma. De tal manera que sirve dentro de un futuro próximo, puesto que muchas colonias no tenían las capacidades o el sustento para poder elevarse contra Roma en ese momento. Pero la historia cambia en el año 91 en adelante, con la guerra del conflicto social. De esta manera, la colonia Fragile es un antecedente más dentro del conflicto Roma e Itálicos. Además de ser un antecedente claro e inequívoco, genera consecuencias en el sentido político, pues se confirió el derecho de ciudadanía a los latinos por magistratum. No obstante, este decreto solo llega a favorecer a unos cuantos latinos, pero no llega a realizarlo así con los socios italianos, quienes eran los que mayor interés presentaban en compartir derechos ciudadanos con los romanos. Los años trascienden y la tensión impera cada vez más dentro de estos grupos, llegando así hasta la primera década del siglo. La situación era delicada, puesto que gran número de los itálicos que habían llegado a Roma estaban participando ilegalmente como ciudadanos en los comicios y los procesos eleccionarios. A consecuencia de esto, el gobierno romano decide inhibir una vez más este proceso con la dictación de la Lex Licinia Musia del 95 a.C., la cual se encargó de eliminar las listas de cibes de todos aquellos aliados que se incorporaron a la cívita a través de documentos engañosos, fraudulentos, adulterados o etc. Por otro lado, a pesar de esta dictación, se encargaba de mencionar o acordar lo que sería una quaestio o una quaestio, es decir, una indagatoria o tormento para aquellos que estaban dentro de esta cívita ilegalmente. Tal acto causó agitación en la clase alta y desencadena lo que ya sería una posterior guerra, la cual se hubiese evitado siempre y cuando los itálicos que participaban legal o ilegalmente dentro de la cive romano se hubiesen mantenido en ese estatus. Y, como lo dice Vadian, esto se hubiese evitado. Marco Livio Druso tuvo una relevante participación en el año 91 a.C., cuando propone la rogatio liviana de Sosis, es decir, una ayuda cuyo objetivo era conceder las cívitas a los aliados, la cual una vez más fue rechazada idealmente por el Senado, estallando así, finalmente, la guerra social. Tal como señaló mi colega anteriormente, la ley Licinia Musia es un antecedente y se considera como una de las grandes, o la causa, mejor dicho, de la guerra social. Teniendo en cuenta que esta ley se crea en contra de aquellos aliados itálicos que habían adquirido la ciudadanía romana de una manera fraudulenta. Pero este no va a ser el único antecedente, puesto que en el año 92 a.C. asume Marco Livio Druso, personaje muy importante y que marcará un punto clave en el inicio de la guerra social, puesto que Druso va a hacer un acuerdo secreto con los aliados itálicos en los que él les va a prometer el derecho a la ciudadanía a cambio de que ellos se hagan cargo de los costos de la distribución de las tierras. Esto es muy importante puesto que el Senado no va a estar de acuerdo con ello. Y es que si bien el Senado presentaba sus diferencias con los caballeros, sí se unían en el odio hacia la figura de Druso. Las únicas personas que se alegraban de alguna manera con el tema de las colonias eran el pueblo, puesto que hasta los itálicos se sentían desconfiados de las leyes que iba a aplicar Druso y que los involucraba a ellos. Finalmente Druso muere apuñalado y es asesinado, y esto marcará un antes y un después, puesto que los caballeros ven en este asesinato una oportunidad para crear calumnia en torno a sus enemigos y deciden o convencen al tribuno Quinto Vario de que se celebraran juicios contra todos aquellos que ayudaran de forma manifiesta o oculta a los aliados itálicos en detrimento de los intereses del Estado. Es por esto que muchos personajes importantes de la sociedad y que se van a ir siendo expulsados de Roma, desterrados, y se van a ver envueltos en estos temas de los juicios. Cuando los aliados itálicos se enteran de las medidas y del crimen en contra de Druso,
deciden que no van a quedarse callados y deciden tomar cartas en el asunto, puesto que ven en ello una oportunidad para poder obtener la ciudadanía romana que tanto anhelaban. Entonces deciden enfrentarse de manera frontal contra la República Romana. Pero el hecho clave que marcará la sublevación de los pueblos itálicos o de los aliados itálicos va con la muerte de Servilio. Servilio era el procónsul de aquella zona, al cual se le avisó que un joven era conducido como rehén desde Ásculo a otra ciudad. Roma ya se había enterado en esta altura de que algo se estaba tramando entre los aliados itálicos, por lo que decidió enviar personas de confianza que les informaran lo que iba sucediendo. Por lo que Servilio, cuando se le informa de este rehén que está siendo trasladado, corre apresuradamente, o se acerca apresuradamente a Ásculo y amenazó con acritud a sus habitantes, los cuales estaban celebrando una fiesta. Pero ellos, ¿qué hacen? Lo asesinan, puesto que creen que Servilio ya habían descubierto el boicot contra la República Romana, por lo que deciden que no van a perdonar a ningún romano y lo matan y roban a las pertenencias de todos aquellos romanos que estaban entre ellos. Posteriormente la guerra se va a ir desarrollando, van a ir uniéndose diferentes pueblos que eran vecinos. Tenemos a los ausculanos, los marcios, pelignos, vestinos, marrucinos, los picentinos, frentanos, iripinos, pompeyanos, venusios, yápigues, lucanios y samnitas. Todos ellos se van a ir uniendo en esta sublevación contra de la República Romana. Pero el punto clave dentro de esta gran guerra, y que es ligado ya al final de la guerra, tiene que ver con el cómo los aliados itálicos logran conseguir el tan anhelado derecho a la ciudadanía. Y esto se realiza debido a un decreto que hace el Senado, muy importante, que tiene que ver con la vertiente adriática de Italia. Los pueblos que habitaban esta zona se enteran obviamente de todo lo que está sucediendo, de los grandes asesinatos que han ido ocurriendo a figuras importantes dentro de la guerra social, y se animan se sienten animados a hacer defección, por lo que el Senado toma la decisión, y en base a un temor de que la guerra los rodeaba por todas partes y se transformara en algo incontrolable, deciden establecer guarniciones en la zona costera entre Cumas y la ciudad a cargo de hombres libertos, que entonces por primera vez habían sido enrolados en el servicio militar a causa de la escasez de soldados. Pero no solo eso, sino que también lo que va a hacer el Senado va a ser decretar que aquellos aliados itálicos que aún permanecían en la alianza obtuvieran el derecho a la ciudadanía, lo cual era algo muy preciado para ellos y era la cosa que más deseaban casi todos. Por lo que con esta gracia el Senado lo que logró fue que a los fieles los hizo más fieles todavía. Pero ¿cuál es la letra chica dentro de este decreto que hace el Senado? ¿Cuál es la trampa que tiene? Tiene que ver con que los romanos inscribieron a estos nuevos ciudadanos no los inscriben a estos nuevos ciudadanos en las 35 tribus que existían entonces, puesto que no querían que fueran mayoría en las elecciones, sino lo que hacen es dividirlo en 10 partes y designaron otras tantas tribus en las que ellos votaban en el último lugar. Todo esto con el fin de que no hubiera mayoría. Posteriormente ciertos pueblos que van a seguir de alguna manera en la lucha se irán uniendo y irán obteniendo este derecho a la ciudadanía, pero será de la misma manera que lo hicieron los anteriores. Esto va a otorgar un periodo de tranquilidad que terminará en una nueva guerra. Siguiendo de la misma línea nuevamente, siguiendo con las guerras, ahora nos tocaría hablar sobre guerras púnicas, guerras civiles, guerras macedónicas y guerras contra Nabis. Todas estas guerras explicadas de la mano de nuestros compañeros expertos en el tema, Antonia Isla y Pablo Ortiz. Ellos nos van a dar una mirada acerca de estos temas
Las guerras púnicas fueron un conflicto bélico que enfrentaron a la ciudad de Roma por un lado y por el otro a la ciudad de Cartago. La ciudad de Roma y la ciudad de Cartago eran ciudades potencias del Mediterráneo que cada vez iban aumentando su influencia tanto política como económica. Roma, que era una ciudad fundada por etruscos, que luego fueron instalando y desarrollando modelos políticos, expandiéndose por lo que es la península itálica, aumentando su zona de influencia, y por el otro lado Cartago, que es una ciudad fundada por emigrantes fenicios, cada vez va haciéndose con un poder naval muy importante en lo que es el mar Mediterráneo. Van fundando ciudades costeras, puertos, en los que va a ser muy fácil el intercambio comercial, por lo que esta ciudad va a sufrir un desarrollo bastante importante. Como estas dos ciudades van a luchar por ir desarrollándose cada vez más, es que quieren coronarse como la potencia o la superpotencia del Mediterráneo. Es por esto que un conflicto de tensión, que genere tensión entre estas dos ciudades, va a desencadenar en la guerra. Este conflicto finalmente va a ser el de los mamertinos, donde se cruzan los intereses de Roma y Cartago por las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Finalmente esta guerra se da en tres acontecimientos, que son la primera, la segunda y la tercera guerra púnica, y quedará como resultado una victoria para Roma, y con ello la consolidación de esta ciudad como la única superpotencia del Mediterráneo. Otro de los conflictos claves que va a modificar la historia de Roma van a ser las guerras civiles. Las guerras civiles se entienden en un contexto de muchos cambios sociales, donde la oligarquía senatorial va a tener cada vez una mayor concentración de tierras, donde los campesinos o los populares van a requerir de beneficios sociales, por lo que van a empezar a demandarlos. Van a surgir ciertas personalidades militares que van a representar a estos sectores populares. Empieza a haber un descrédito de las instituciones republicanas, porque ya no son capaces de poder solucionar los conflictos sociales que se están dando en Roma. Por lo tanto, las antiguas instituciones republicanas van a dar paso a nuevos tipos de organización, como finalmente como lo son los triunviratos. El primer triunvirato se da entre César, Pompeyo y Craso, donde el poder disputado entre estos tres personajes que van a estar a la cabeza del Estado romano empieza a generar situaciones de tensión por quién es el que va a terminar a la cabeza de los otros dos, o quién se va a consagrar con todo el poder del Estado romano. Finalmente César vence en la guerra civil, derrota a Pompeyo y se consagra como dictador perpetuo en Roma, hasta que es asesinado y tiene que asumir su heredero político, que va a ser Octavio Augusto. Octavio Augusto, emulando el actuar político de su antecesor, también forma su triunvirato, el segundo triunvirato, en donde reúne a Marco Antonio y a Lépido en conjunto con él, y que se van a hacer cargo del Estado romano. Nuevamente se van a generar situaciones de tensión, como la relación que se está dando entre Marco Antonio con Cleopatra, y finalmente el testamento que deja Marco Antonio. Por lo tanto, de nuevo estalla una segunda guerra civil, en donde los principales personajes en conflicto van a ser Marco Antonio y Octavio. Finalmente Octavio vence a Marco Antonio en la batalla de Accio y logra consagrarse con el poder del Estado romano, convirtiéndose así finalmente en el primer emperador, terminando así con el periodo de la República Romana y estableciendo nuevamente nuevas instituciones que van a ir modificando
las condiciones sociales de los ciudadanos romanos. De lo primero que debemos hablar son de las guerras macedónicas. Estas se trataban de un enfrentamiento entre el reino macedónico y la República Romana. Esta se dio en el año 214 hasta el 205 a.C., mientras ocurría la Segunda Guerra Púnica. El rey Filipo V declara una alianza con Cartago, y si bien hubo una guerra como tal entre Roma y Macedonia, es conocido como la Primera Guerra Macedónica. Tras un tiempo se negoció una especie de paz, la cual le permitiría a Roma vencer a Cartago. Según Tito Livio, Filipo envió una legión a Aníbal, que era un general cartaginés. La Segunda Guerra Macedónica se da entre los años 200 y 197 a.C. En estos momentos Roma es conocido como la gran potencia dominante. Atenas, Etolia, Rodas y Pérgamo se quejaron puesto que Macedonia no estaba cumpliendo con los acuerdos de paz y pidieron una intervención por parte de Roma. Roma interviene y le exige al rey Filipo V que por favor abandone las tierras de Grecia. Más tarde, luego en la batalla de Cinocéfalo, en el año 197 a.C., es donde ocurre la derrota de Macedonia. Debemos entender que el único responsable de esta guerra fue el rey macedonio, y que lo único que hicieron las ciudades-estado griegas fue actuar frente a la amenaza que representaba el ejército macedonio. En el año 197, cuando ocurrió la batalla de Cinocéfalo, lo que pasó fue que el ejército macedonio junto con el romano iban por caminos prácticamente paralelos, pero que lo único que los separaba eran grandes colinas. Es por esto que ellos nunca supieron que estaban lado a lado. En un momento, ambos comandantes deciden mandar a parte del ejército a revisar la zona, y ahí es cuando se encuentran y tienen una batalla en la cual sale perdiendo los romanos. El rey decide tomar el ejército macedonio y luchar contra el resto del ejército romano, y aquí cuando ocurre la victoria del ejército romano, puesto que las condiciones del terreno no eran las más óptimas, además de que su organización era mucho más favorable en comparación con las de Macedonia. La tercera guerra macedónica fue en el año 171, cuando un hijo de Filipo llamado Perseo se coronó como legítimo rey de Macedonia y ordenó echar a los romanos. El cónsul Lucio Emilio Paulo fue el comandante que fue al combate y tuvo una guerra al cual terminó con quitarle el trono a Perseo, y Macedonia pasa a ser una provincia romana gobernada por Lucio Emilio. Dentro de las cosas que hizo fue, por ejemplo, celebrar distintos juegos y arreglar algunas injusticias que se estaban dando. Además, cobró venganza contra aquellas ciudades que no le mostraron su apoyo durante la guerra. La última y cuarta guerra macedónica se da entre los años 150 y 148 a.C. El supuesto hijo de Perseo, Andrisco, comenzó una rebelión contra los romanos, la cual terminó en un fracaso, además de que la ciudad de Corinto fue destruida. 2 años después, o sea en el año 146 a.C., esto se da, pero con los griegos, en la ciudad Aquea. La guerra contra Nabis se da en el año 195 y, explicada brevemente, es un enfrentamiento entre Esparta y una coalición por la Liga Aquea, Pérgamo y Rodas, además que contaba con el apoyo tanto de Roma como de Macedonia. Este conflicto también se le conoce como la Guerra Romana-Espartana. Debemos entender que durante la Segunda Guerra macedónica, Macedonia le otorga a Esparta una ciudad de la costa egea del Peloponeso llamada Argos. Luego de la guerra, Esparta sigue utilizando esta ciudad y Roma no encuentra mejor excusa que utilizar eso a su favor y iniciar la guerra. Tras la pérdida de Esparta en esta guerra, su posición como potencia desciende y si bien intentó volver a su posición, nunca lo cumplió. Poco después, Esparta se vio forzada a tener que unirse como miembro de la Liga Aquea, quien era su antiguo rival, y así termina con varios siglos de independencia política. Y finalmente, con nosotros, el señor Alejandro que
que se acabaron los fondos del programa. Que no nos queda... Que nos van a cortar del aire en cualquier momento.